pedir que busquen en sus Biblias el libro de Salmos. En el capítulo 15 vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. El libro de Salmos, capítulo 15. Vamos a dar lectura a algunos versículos de la palabra del Señor. Tiene por título: Los que habitarán en el monte santo de Dios. Amén. Es un salmo de David. Dios nos bendiga, hermanos queridos. El libro de Salmos, capítulo 15, desde el primer versículo vamos a dar lectura a unos versículos de la palabra del Señor. Amén. Dice así en el nombre del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Dios lo bendiga. ¿Puede tomar su asiento? Dios bendiga la palabra del Señor. Esto, hermano querido, es una lectura que es un salmo que escribió David. Hermanos queridos, David, él, como todos sabemos, era el rey de Israel. Amén. Fue rey de Israel, pero sabemos toda la vida de David. Hermano querido, y había algo que había en su corazón y él se hacía esta pregunta. Él se preguntaba, hermano querido, ¿quién podría habitar? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Los que han estudiado la palabra del Señor saben que el tabernáculo de reunión que hizo Moisés era una tienda en el cual la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y también los que han leído la palabra del Señor saben cuál era el monte santo de Dios. El monte santo. Aquel monte, hermano querido, que hasta el día de hoy está allá en el Sinaí. En esos lugares del Sinaí que se llama el monte de Sinaí. Amén. El monte santo de Dios. Ese monte en donde cuando venía la presencia de Dios y bajaba en ese lugar, dice la palabra de Dios que ese monte humeaba. Ese monte ardía por la noche. Era tan fuerte la presencia de Dios en ese lugar que dice la palabra de Dios que cualquier animal o cualquier animal que pudiera acercarse a la orilla del monte, dice que tenían que tirarle con una lanza y traspasarlo y matarlo, ser muerto, porque no podían pisar ese lugar, porque era un lugar santo. Cuando Moisés se acercó a ese lugar y vio que humeaba ese lugar, dice que le llamó la atención y vio, dice que a la distancia, a lo lejos, veía que había una zarza que ardía. Y en esa zarza dice que veía que no se consumía y ardía esa zarza. Le llamó tanto la atención que llegó hasta ese lugar. Y cuando llegó cerca de ese lugar, dice que una voz le habló de ese lugar. Y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Hermano querido, muchas veces esto da a conocer de cómo nosotros nos conducimos. Muchas veces es necesario despojarnos de nuestras maneras, de nuestra forma en la cual nos conducimos para caminar en nuestra vida. Y cuando estamos en el lugar santo, de entender, hermano querido, que hay que estar delante de Él con transparencia, con humildad, despojarnos de muchas cosas. Dice que Moisés, cuando llegó a ese lugar, hermano querido, fue tanta la presencia de Dios. Y Dios habló con él, le dio un mandato: ir a Egipto, volver y traer, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel para adorar. Hermano querido, entonces David, él meditaba en su mente y decía: oh Jehová, decía Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ese lugar donde está la presencia tuya. ¿Quién morará en tu monte santo? Hermano querido, ese lugar era tremendo, ese lugar era poderoso. No era cualquier lugar. Dice que fue tanto, hermano querido, que después vino, Dios le habló a Moisés, le hizo: hazte una tienda, un tabernáculo, hazlo de esta y de esta medida, usa esto y estos materiales. Y ahí estaré yo en mi presencia. Hazte un arca del pacto en donde vamos a poner las cosas, la tabla de la ley, la palabra de Dios estará en ese lugar.
Hermano querido, se hizo este tabernáculo. Por eso David, él decía y él anhelaba y él la deseaba. Hermano querido, el tabernáculo, la casa de reunión. Y él decía, ¿quién podrá habitar en tu tabernáculo? David, él había intentado, hermano querido, cuando fue rey, intentó traer el arca del pacto. Intentó traerlo y hacerle un lugar, hacerle algo especial al arca del pacto, al arca de la alianza. Hermano querido, pero no meditó en la ley, no meditó en la palabra. Y cuando fue a buscar esa arca de pacto, una persona terminó muriendo. Fue tanto, hermano querido, que esto se espantó. Le causó un gran temor. Entonces él se preguntaba y decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién será capaz de estar en ese lugar? ¿Quién podrá estar en este monte santo? No puede estar cualquiera. Tiene que haber algo especial para que persona habite en ese lugar. Y él, hermano querido, él habla y dice en el versículo 2, dice, el que anda en integridad. Tiene que tener ciertas cualidades la persona. El que anda en integridad y hace justicia. Dios nos ayude, hermano querido, a poder andar en integridad y poder hacer justicia dentro de la casa del Señor. Dice, el que habla verdad en su corazón. Todo lo que está en el corazón dice que sale por la boca. Pero cuando hay verdad en tu corazón, verdad sale de tus labios, hermano querido. Eso nos dice la palabra del Señor. Amén. Versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. Dios nos ayude, nos dé la fuerza para poder cambiar muchas veces actitudes. Esto es la palabra, el Señor nos corrige, nos ayuda, nos da a entender muchas veces cuántas veces pecamos con la lengua. Hablamos más de lo que tenemos que hablar. Dios nos ayude y nos perdone. Dice, ni hace mal a su prójimo. Cuidarnos de proteger, hermano querido, y poder no hacer mal a nuestro prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino, dice. ¿Cuántos hemos tenido vecinos problemáticos que muchas veces nos sacan de quicio? Pero la palabra del Señor nos dice, no admite reproche alguno contra su vecino. Es bueno, hermanos queridos, tener y guardar un testimonio. Que nuestros vecinos sepan quiénes somos. Que nuestros vecinos sepan que somos cristianos, que venimos a la iglesia. El otro día estaba en mi hogar y una vecina me pedía que vaya a hacerle unas reparaciones en un baño. Y fui, mi hermano querido, no porque sea gafeter, sino que porque todos los vecinos saben que en cierta manera estoy dispuesto a ayudar a los que lo necesiten. Y he ido a ayudar. Hermano querido, estaba ahí trabajando y ella sabe que soy cristiano y me dijo, ¿les puedo pedir una oración por mi esposo? Eso, hermano querido, ya el hecho de que se acerquen y te digan para pedir una oración es importante, porque saben que hay un testimonio y agradezco a Dios por ello. El que no admite reproche alguno contra su vecino, dice la palabra de Dios. Recuerdo que cuando vivíamos en Futrono, teníamos un vecino que era bastante problemático, pero cada vez que mi mamá le gustaba criar aves, y cada vez que un ave volaba y arrancaba para el otro sitio, se escuchaba la pura plumadera nomás y los gritos y los aletazos, porque el hombre gallina que pasaba se la comía. Era terrible. Claro, él tenía huerta. Nosotros cerrábamos ahí como podíamos, cerrábamos. Pero las gallinas igual pasaban, por hermano querido. No había gallina que no se salvara. Y yo recuerdo que nunca vi a mis padres peleando con el vecino. Sabían que el vecino gallina que pasaba para allá se la comía, pero nunca los vi peleando. Recuerdo que una vez mi mamá estaba sentada en un columpio que mi papi nos había hecho nosotros. Y en eso el columpio se descolgó de una parte el fierro y el fierro le cayó en el hombro. Y le descolocó el hombro a mi mamá. Y no había nadie en la casa. Pero estaba el vecino. Él saltó el cerco, tomó a mi mamá como pudo y la llevó a la posta. Dios nos bendiga. Muchas veces, hermano querido, los ejemplos que damos como personas ayudan a que otros también extiendan la mano. Con los años este hombre pidió su bautismo.
y se bautizó. Hermano, uno no sabe cómo puede estar sembrando en la vida de nuestros vecinos. Muchas veces nuestro testimonio habla mucho. Y la importancia de mantener la paz, hermano querido, es grande. Porque la palabra del Señor nos dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en el monte santo? Tenemos que actuar con integridad, hermano querido. Actuar con justicia, hablar con verdad en el corazón. Para que Dios tenga misericordia de aquel que a lo mejor es rebelde, que a lo mejor no cree en Dios, no cree en la palabra, pero viendo tu vida puede que tenga esperanza, hermano querido. Nosotros somos un fiel reflejo de la palabra del Señor. Lo que venimos a aprender en la casa de Dios es lo que nuestros vecinos ven de nosotros. Dios nos ayude. Dice el versículo 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El vil, aquella persona que es burlesca de las cosas. Aquel vil, hermano querido, que actúa con vileza, que muchas veces es malo, es terrible. No los andamos abrazando con ellos, sino que tratamos de mantener distancia. Tenemos un dicho secular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dios nos ayude. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero dice: pero honra a los que temen a Jehová. Nos honramos entre nosotros, hermano querido. Muchas veces elevamos y exaltamos al mundano a un nivel tan alto y lo admiramos. Y a nuestros hermanos cristianos, si pasan por al lado nuestro, los saludamos, si no, no. Dios nos ayude. Dice: pero honra a los que temen a Jehová. Honrar a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos, nos enseña la palabra del Señor. Todo esto son cualidades del que quiere habitar en el monte santo, del que quiere habitar en el tabernáculo de reunión. Dios tenga misericordia. Dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hay una historia en el libro de Números en donde había un rey que cuenta este rey, y dice la escritura que este rey iba a ir a pelear contra otro rey. Y dice que cuando llegó a la batalla, dice que oró a Jehová. Oró a Jehová. Y le dijo: Jehová, si tú me das la victoria, te prometo y te juro en este momento que si tú me das la victoria, al primero que se me cruce cuando llegue a mi casa, lo sacrifico en tu nombre. Una tremenda promesa. No sé en qué estaría pensando cuando hizo esto. Y dice que cuando fue a la batalla, Dios le dio la victoria. Salió victorioso y venía contento llegando a su hogar cuando se le cruza su única hija que tenía. Esto está en el libro de Números. Y dice que este hombre lloró y le dijo: ¡ay, hija mía, qué has hecho! He jurado a Jehová y no podré retractarme. Y la hija le dice: papá, haz como le has prometido a Jehová. Cumple, pero permíteme ir y llorar en mi virginidad por los montes y por los valles, con mis amigas, con las demás doncellas. Esta joven fue, lloró su virginidad, porque nunca iba a conocer marido. Y cuando volvió, se puso a las órdenes de su padre. Su padre, que era el rey, tuvo que ir y sacrificarla delante de Jehová. A lo mejor hoy día nosotros miramos como algo extremo esto, pero la palabra del Señor, mi hermano querido, nos dice que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cuántas veces, hermano querido, venimos a la casa del Señor y ponemos reglas, ponemos órdenes y queremos, hermanos queridos, que todo marche de una manera espectacular? Y decimos: aquí no se va a pasear ningún niño, y el primero que se pasea es el hijo de nosotros. ¿Cuántas veces, hermano querido, nosotros juramos al Señor cosas y le decimos: Señor, te prometo esto, sáname y nunca más te dejaré?
Ayúdame en este negocio y te voy a ser fiel. Promesas que salen de nuestros labios. Hermano querido, y la palabra del Señor dice que el que habita en el monte santo, en el tabernáculo de Dios, dice que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Muchas veces, hermano querido, es importante decir las cosas. Y aunque seamos nosotros mismos los que nos estamos perjudicando, no cambiar. Porque eso habla de nosotros, habla de la integridad. Recuerdo en mis épocas de adolescencia, cuando también me porté rebelde. Recuerdo que era bien contestador con mi mamá, me porté bastante mal. Iba a la iglesia todos los días, pero era rebelde en el corazón. Y llegó un minuto en que fue tanto mi rebeldía y tanto que le contestaba a mi mamá y tanto que le hablaba mal a mi mamá, que mi papá me dijo, para un poco la cosa, man. Si tengo que echarte de la casa, te voy a echar, me dijo. Pero no voy a tolerar que sigas insultando a tu madre. Hermano, eso caló en mi corazón. Yo era un adolescente, pero sentí que me iban a echar de la casa. Sentí que me iba a ir. Hermano querido, y muchas veces nosotros, cuando tenemos que corregir, es importante poder hacerlo. Aunque muchas veces nos duela a nosotros mismos. Aunque muchas veces esto que decimos delante del Señor provoque una herida en nuestro corazón. Es importante cumplir porque estamos en la casa del Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando vengas al altar, dice que medita muy bien y dice que ven y escucha más y habla menos. Sé presto para oír y no tanto para hablar, porque con las palabras nos casamos, hermano querido. Muchas veces decimos tantas cosas cuando estamos inspirados y cuando estamos con todas las ganas de hacer las cosas bien. Y Satanás tiene a la vuelta de la esquina, nos está esperando para probarnos. Muchas veces nos prueba con la familia, muchas veces nos prueba con los amigos, con los vecinos. Muchas veces nos prueba hasta con algo, hermano querido, material, hasta con un vehículo. Agarramos a patada el vehículo porque se pinchó el neumático. Actuamos, hermano querido, de una manera totalmente complicada. No olvidamos que somos cristianos. Dios nos ayude. El título dice, los que habitarán en el monte santo. La importancia de actuar, hermano querido, con integridad. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Actitudes, hermano querido, que debemos tener. Dios tenga misericordia. Dice el versículo 5, quien su dinero no dio usura. Quien su dinero no dio usura. Hermano querido, Dios se preocupa hasta lo que haces con tu plata. Hasta lo que haces con tu plata, Dios se preocupa de eso. Y no le gusta cuando actúas con usura frente a otra persona. Dios tenga misericordia. Yo recuerdo en una ocasión que me tocó vivir una experiencia terrible. Terrible para mí porque me sentía avergonzado en mi iglesia por una actitud de un hermano. Recuerdo que yo trabajé cuando cumplí los 18 años, trabajé como chofer de una camionetita haciendo flete. Y vino un chico que no era cristiano, que trabajaba en compra y venta de animales. Y me dijo, Marcelo, acompáñame, voy a ir a comprar un animal arriba de Vista Hermosa. Ya, pues fuimos. Yo lo acompañé, llegamos allá y sabe que era una viuda. Y la viuda, hermano querido, estaba vendiendo un animalito porque necesitaba comprarse remedio, porque estaba ya avanzada en edad. ¿Qué ocurre, mi hermano querido? Que viene este joven y la viuda le dice que salía 130,000 pesos el animal. Y él la quedó mirando y empezó a conversar con ella, a mirar, ¿no es cierto? Muchas veces uno esperaría que uno empiece a regatear, a ver la necesidad de la persona. Y este
joven la miró y le dijo: no se preocupe, señora, yo le voy a dar 120.000, 150.000 pesos. Usted pide 130, pero yo le voy a dar 150 porque usted tiene necesidad. Una persona que no era cristiana. Y sabe que la viuda se largó a llorar. Se largó a llorar y dijo: gracias, hijito. Aquí vino un hombre que dice que es cristiano y dio el nombre y era un hermano de mi iglesia. También trabaja en compra-venta de animales y vino y prácticamente me quería dar 80.000 pesos viendo mi necesidad. Y el hombre, este joven, llegó, me miró y sabía que yo conocía al otro. Me miró y dijo: qué pena que se aprovechen de la gente. Yo sé que el animal no vale más de 130, pero yo le doy porque yo lo puedo engordar y yo sé que le voy a sacarle más plata. Pero ella necesita plata. Un hombre mundano actuando mejor que un cristiano. Y la palabra del Señor nos dice: ¿quién su dinero no dio usura? ¿Cómo actuamos con nuestra plata cuando tenemos plata? Actuamos con usura, con sinvergüenzura. Dios tenga misericordia, hermano querido. Después queremos llegar a la casa del Señor y que la presencia de Dios baje y todos cantemos y alabemos el nombre de Dios. Y muchas veces actuamos, hermano querido, en cosas pequeñas. ¿Cómo no debiéramos actuar? El Espíritu Santo dice que Él nos mira de lejos. Dios nos ayude. ¿Quién su dinero no dio usura? Yo no sé si aquí hay alguno, pero voy a contar una experiencia personal. Resulta que hace hartos años atrás yo estaba en Santiago en un trabajo y estábamos conversando con compañeros de trabajo cómo hacer más plata. ¿Cómo hacer más plata, hermano? Y veíamos la necesidad de poder tener una entradita adicional de plata. Y con los compañeros de trabajo nos pusimos de acuerdo, juntamos plata y ¿sabe qué íbamos a hacer? Íbamos a comprar una de esas maquinitas donde le meten moneda a uno. ¿Se fija esas maquinitas de juego? Y hermano, teníamos la plata. Eran 100 había puesto yo, 100 otro compañero y otro compañero. Y estábamos listos para ir y comprar. Y ya teníamos el local, el almacén, donde lo teníamos hablado con la señora para ir y poner esa maquinita y ganar plata. Yo le estoy hablando de hartos años atrás. Hermano querido, estábamos en eso. Cuando a mí se me ocurre, le dije yo a los chicos, porque eran cristianos los otros también, pues, yo le dije a los chicos: ¿sabe qué? Voy a orar al Señor. Se me ocurrió orar, hermano querido. Uno de repente, yo oré al Señor. Yo podía hacer eso el negocio tranquilamente porque la plata lo tenía. Se me ocurre orar al Señor, oro al Señor y pido la palabra por fe. ¿Y sabe dónde me sale? Salmo capítulo 15. Y cuando empiezo a leer y llego al final, al versículo 5, me dice: ¿quién su dinero no dio usura? Sentí, hermano querido, algo que me caló en el corazón. No puedo hacer esto, dije. Hablé con mis amigos, se me enojaron. ¿Para qué decirle? Pero cuando llegué a esta lectura, hermano querido, me di cuenta que no debía utilizar mi plata. Lo mínimo que uno gane, pero para hacer usura con otro. Dios nos ayude. Fue una experiencia personal en la cual Dios me entregó este mensaje a mí y me hizo entender que no tenía que tener cuidado hasta incluso con lo que tenía yo en los bolsillos. Dice: ni contra el inocente admitió cohecho. Ni contra el inocente admitió cohecho. Oiga, qué terrible la palabra del Señor. Cohecho, hermano querido, hoy día el cohecho lo vemos cómo está a la luz de las noticias. Hasta se sacó una ley, interpretaron la ley de una manera que ahora están todos perdonados los que andan con licencia y paseando por el mundo. Dios tenga misericordia. Hermano querido, y el cohecho, si no lo sabe yo le voy a explicar. El cohecho, hermano querido, también, el cohecho habla de muchas cosas, pero dentro de una, para que usted lo entienda de esta manera. Hagamos cuenta que el pastor está vendiendo un auto. Y yo le digo al pastor: ¿cuánto pide por su auto? Y el pastor me dice: 2 millones. Ya, tranquilo, yo voy a buscar el comprador. Y yo busco un inocente.
y le pido 3 millones. El cohecho es la coima que está ahí, que me estoy ganando yo sin hacer nada. Porque al auto yo no se lo compré a él para yo mejorarlo y arreglarlo y tenerlo bueno, para poder, ¿no es cierto?, venderlo al otro. Y busco a otro que no sabe que el auto vale 2 millones, pero se lo vendo en 3. ¿Quién es el inocente? Ese que está comprando, que no sabe que el valor real es menor que el que yo le estoy dando. La palabra del Señor nos dice que el que quiera habitar en el monte santo, en el tabernáculo de Dios, ni contra el inocente admite cohecho. Dios nos ayude, hermanos queridos. Dios nos fortalezca, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Oiga, nosotros vemos la palabra terrible. Si los podemos analizar según David, ¿sabes qué, David? Verdad. Arriba al monte santo no hay nadie. Al tabernáculo no hay nadie. Dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás el que hace estas cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Nunca va a caer, nunca se va a pegar un porrazo, nunca va a dar un cabezazo contra el suelo. No resbalará jamás. Hermano querido, pero yo les tengo una buena noticia. Cristo murió por nosotros en la cruz. ¿Sabe que usted, hermano querido, no hay nada que haga para limpiarse de todo el daño que muchas veces hemos hecho? No hay nada que yo haga en la cual pueda a lo mejor sacarme alguna basura o sacarme algo de la vestidura que a lo mejor me está perjudicando alguna mancha en mi vida personal. No hay nada que yo haga. No hay nada en mis manos que yo pueda hacer para ser más santo, para hacer más cosas, hermano querido, y para tener una salvación. Cristo murió por mí en la cruz. Y al morir Cristo por mí en la cruz, tengo acceso directo al tabernáculo del Señor. Dios Padre me ve a través de su Hijo y me ve santo. Dios Padre me ve a través de su Hijo y me escucha. Escucha mi ruego. Puedo llegar al lugar santísimo, entrar delante de la presencia de Dios, solamente entendiendo y aceptando que no soy digno, pero Cristo murió por mí. Ese que era digno murió por mí. Y gracias a Él puedo tener acceso a ese lugar que está a lo mejor inalcanzable para mi vida. Puedo tener salvación gracias a Él. Porque gracias a la muerte en la cruz, gracias a su sangre derramada en la cruz, todo aquel que antiguamente no valía nada, todo aquel que no era digno, todo aquel que no estaba, hermano querido, apto para estar delante del tabernáculo, ahora sí puede estar delante del tabernáculo. Ahora se puede humillar, llorar y saber que hay un Dios que le va a escuchar. Puede humillarse y clamar y saber que hay un Dios grande, un Dios poderoso que está atento a tu ruego, está atento a tu súplica. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios y por su infinito amor que nos ha amado, hermano querido, eternamente. Dice que las lenguas pasarán, dice que las profecías terminarán, dice que todo va a terminar. Pero hay algo que va a permanecer, que es el amor. El amor es eterno. Yo siempre he meditado en esto, en el amor eterno de Dios. Oiga, nosotros nos gozamos tanto muchas veces cuando sentimos la presencia de Dios, su Espíritu. Nos gozamos tanto cuando vemos que los hermanos se gozan y hablan en lenguas. Hermanos queridos, pero lo más principal es el amor. El amor, hermano querido, es como el aceite que baña los motores, los pistones de un motor. Ese aceite que hace que todos esos fierros no se calienten y todos esos fierros no se den entre ellos mismos y no se estén golpeando. Es un aceite que tiene que estar lubricando esos fierros. Y ese motor puede avanzar, puede ir y funcionar. Hermanos queridos, todos nosotros somos diferentes, todos nosotros somos distintos, pero si no estuviera ese amor, ese aceite en medio nuestro,
andaríamos chocando, nos andaríamos golpeando, nos andaríamos maltratando. Por eso es importante el amor de Dios. Sin su amor, nada somos. Qué tremendo, hermano querido. Y gracias al amor de Dios, hoy día nosotros nos podemos mirar, nos podemos abrazar, nos podemos querer, hermano querido, porque Dios es grande y es grande su amor. Oiga, qué tremendo. Dice la palabra de Dios en Juan, dice que el que no ha conocido el amor no ha conocido a Dios. El que ama al Padre ama al Hijo. Amén. No podemos amar al Padre, hermano querido, sin amar al Hijo. No podemos amar al Hijo sin amar al Padre. Esto es grande, hermano querido, es tremendo. ¿Cómo podemos llegar a ese lugar, a tener lugar a esa presencia, a estar en ese lugar donde poder habitar con integridad, hermano querido, sin hablar mal contra nuestro prójimo, a quien, hermano querido, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia? Tantas cosas, hermano querido, pero Dios conoce nuestra vida y Él está dispuesto, hermano querido, a perdonarte, a limpiar tu ser, a limpiar tu alma, hermano querido, para poder ser útil dentro de la obra, útil dentro de la obra del Señor, un pilar dentro del Evangelio. A lo mejor las personas ven en ti todo lindo, porque están mirando con la misma lupa que mira Dios. Pero si Dios sacara esa lupa, verían quién realmente eres, con tantas fallas y tantos errores. Hay que orar a Dios para que todos nos vean, hermano querido, con la misma lupa que nos ve el Señor. Dios nos bendiga. Es la palabra del Señor. Este es el libro de Salmos, capítulo 15, en donde Dios nos ha hablado sobre cómo estar delante de la presencia de Dios. Dios nos ayude para poder, hermano querido, también pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros cada día y nos perdone. Amén. Si hemos fallado delante de su presencia. Dios le bendiga, mi hermano. Muchas gracias por la oportunidad.